Hola a todos y bienvenidos. Es un verdadero placer para mí, como siempre, volverme a encontrar con todos vosotros, la verdad que sí. Bien, vamos a empezar hoy un nuevo ciclo de 2 webinars que, como sabéis, nos ocuparán la tarde de hoy y la tarde del próximo lunes. La materia, como bien sabéis, tiene que ver con cómo gestionar el cambio. Diréis que siempre digo que todas las materias son muy importantes y es verdad, y durante el año 2011 nos hemos encontrado en muchos momentos pues para trabajar juntos herramientas, habilidades, aspectos que tienen que ver mucho con cómo nos desarrollamos profesionalmente o con herramientas, mejor dicho, fundamentalmente orientadas a ayudarnos en nuestro propio desarrollo profesional. Y siempre dije en todas que eran muy importantes y es verdad y así lo creo. Pero fijaros, esta tiene algunas características especiales. ¿Por qué? Porque el cambio lo es todo y no es nada, es decir, no estamos haciendo referencia a nada en concreto, pero sí en cambio estamos haciendo referencia a algo que permanentemente subyace en nuestra vida en general. Aquí hablaremos fundamentalmente de nuestra vida profesional, pero que, como os decía, es algo que subyace permanentemente a lo largo de nuestra vida y que en función de cómo seamos capaces de gestionarlo y de abordarlo, se convertirá en una pieza clave de cómo podemos ir avanzando en ese propio desarrollo profesional del que estábamos hablando. Fijaros, la propia palabra desarrollo tiene que ver con cambio. No podemos desarrollarnos si no cambiamos. Pero no es fácil, no es fácil. Y yo estoy convencido de que cuando oímos cambio, pues muchas veces, dependiendo del momento, de la situación y de la persona, pues a veces vemos amenaza, a veces vemos reto, a veces vemos dificultad, a veces vemos algo estimulante, lo vemos de muchas maneras diferentes. Y fijaros, el reto de este ciclo basado en estas 2 sesiones, la que vamos a dedicar hoy y la que vamos a dedicar el próximo lunes, tiene que ver con que no nos quedemos fundamentalmente con las sensaciones que nos produce hablar del cambio o sentir el cambio, sino que realmente lo traduzcamos en evidencias que nos posicionen en una situación idónea para tener una metodología personal de cómo afrontar esa situación de cambio, que en cada caso será de una determinada manera, pero que fundamentalmente suelen tener, como vamos a ver a lo largo de estos minutos, un denominador común bastante general y que responden a un patrón que, si somos capaces de establecer esa metodología, nos va a simplificar muchísimo el cómo abordar muchos de los temas que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo vamos a estructurar la sesión? Bueno, pues como siempre, sabéis que esto es un tema apasionante, que tendríamos para estar toda la tarde, pero el tiempo nos esclaviza en eso y, como siempre, no podemos dedicar más de 1 hora. ¿Cómo lo repartiremos? Pues como siempre, dedicaremos una primera parte de unos 40-45 minutos como máximo a que yo os pueda hacer una exposición sobre el tema. Después pararemos, unos brevísimos minutos, unos brevísimos instantes, para que, como siempre, los protagonistas después seáis vosotros. Yo siempre digo que esa segunda parte, esa parte final de los webinars, es la parte más enriquecedora, es donde realmente intercambiamos puntos de vista y opiniones y donde todos, yo el primero, salimos enormemente enriquecidos. Por tanto, fijaros, ¿a qué nos vamos a dedicar esta tarde? Pues esta tarde nos vamos a dedicar fundamentalmente a hablar del cambio, a pensar y a analizar qué es el cambio, a pensar y analizar qué sentimos cuando vamos a afrontar una situación de cambio, a intentar esbozar una fotografía general de qué respuestas son las que damos habitualmente ante una situación diferente, a una situación que nos saca de nuestra zona habitual de confort, esa zona en la que fundamentalmente vivimos de los hábitos que tenemos adquiridos. Por cierto, benditos hábitos, porque los hábitos y las rutinas muchas veces, aunque nos parezcan aburridas, son las que en cierta manera nos dan muchas veces estabilidad y seguridad, pero la realidad es que permanentemente nos encontramos con situaciones que alteran esas situaciones de hábito y de confort. Por tanto, esbozaremos esa fotografía que os digo, en la que podamos vernos reflejados sobre cómo nos mostramos, qué respuestas ofrecemos cuando de pronto vemos que algo de esa situación se puede ver alterada. Por otro lado, ¿qué más trabajaremos? Trabajaremos esta tarde el que intentéis identificar qué recursos tenemos para adaptarnos a nuevas situaciones. Recursos conscientes en muchos casos y en otros muchos casos recursos inconscientes. Y aunque tengamos muy poquitos minutos, intentaré por lo menos lanzaros y esbozaros también líneas generales de cómo poder explorar esos recursos que son vuestros, que son propios, que muchos de ellos los conocéis y otros muchos de ellos los habéis utilizado, pero a lo mejor los tenemos guardados en el armario y no tenemos muy claro que los tenemos, que es eso que llamaríamos recursos inconscientes. Intentaremos trabajar cómo poderlos sacar y cómo poderlos aprovechar
para que cada vez que afrontemos una situación nueva no tengamos que vivirla como una situación dramática, si es que la viviéramos de esa manera, sino que tengamos, como os decía al principio, una metodología propia de trabajo para poder abordarla. Por eso os decía al principio que el cambio lo es todo y lo es nada. No vamos a hablar de nada en concreto, pero sí vamos a hablar de algo que a lo largo de nuestra vida profesional y en muchas ocasiones vivimos y fundamentalmente sentimos. Fijaros, muchas veces la gente, yo, como sabéis, y los que me conocéis por otras ocasiones, trabajo fundamentalmente como formador en habilidades directivas y en todo este tipo de materias y competencias, y trabajo también desde la perspectiva del coaching, como coach individual, como coach ejecutivo, trabajando individualmente con personas, y también como coach de equipos, ¿no? Fijaros, yo siempre asocio la palabra coaching a cambio. Yo todo lo que trabajo en el mundo desde la perspectiva del coaching, y casi también os diría desde la perspectiva de la formación, tiene que ver con el cambio. Tienen que ver con momentos en los que una persona necesita, quiere o no le queda más remedio que cambiar algo en su vida profesional. Y al final, desde el coaching o desde la formación, estamos en cierta manera interviniendo con las personas para ayudarles a ese cambio, ¿no? Bien, al final nos damos cuenta que por muy diferente que pueda ser la situación nueva a la que nos podemos enfrentar, al final los que trabajamos permanentemente con personas nos damos cuenta quiénes al final han tenido la capacidad de modelar o trazar un patrón y una metodología para cómo abordar estas situaciones. Y las personas que hacen eso trabajan desde una perspectiva mucho más objetiva, y no tanto, como ocurre en muchas otras ocasiones, que ante una situación de este tipo, lo que fundamentalmente nos quedamos es con la primera sensación que nos viene. Y como diría nuestro amigo Dec, eso puede ser un pensamiento absolutamente distorsionado, ¿no? El pensar que las cosas son como realmente las estamos sintiendo en un momento determinado. Y no es así, no es así. Lo que pasa es que es verdad que esa capa de sensaciones muchas veces nos nubla la objetividad o la búsqueda de evidencias que nos demuestren realmente cómo es aquello a lo que nos vamos a enfrentar o con lo que vamos a trabajar, ¿no?